Hola hermanos, que tengan un recontra hiper mega saludazo con doble Z. Saludazo de Cusatón Aritmon. Bienvenidos a un nuevo video. Oramos hoy a nuestro Padre amado, Padre Santo. Llénanos de tu gloria para siempre, para que seamos uno con Jesús y contigo, y para que vivamos y pensemos como tú vives y piensas para todo el resto de la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Wow, hermanos, este video está de locos. Es un tremendo video, hermanos. Y me hacía falta para terminar este análisis de lo que ha ocurrido en la reunión mundial de juventudes realizada en Lisboa, PLOP. Entonces vamos a mirar ciertos eventos bizarros, proféticos e históricos que nos revelan sin lugar a dudas que la luz profética que tenemos es la correcta, porque siempre se cumple una y otra vez. Como hemos visto, lo que profetizamos se cumple, hermanos, y hemos dicho, porque la Biblia lo testifica, que el Papa de Roma es la bestia del Apocalipsis y que es también el anticristo. Al mismo tiempo, hemos dicho que la Iglesia Católica es esa mujer que cabalga la bestia, tal y como se nos describe en el Apocalipsis. Y hermanos, es que yo doy prueba de todo lo que digo. Eso es algo que tú tienes que advertirle a todos los que siguen a estos falsos pastores y sacerdotes que hablan y puro bla bla bla. ¿Y dónde están las pruebas, hermanos? Y ellos dicen, tranquilo, que la gran ramera es Nueva York, o Arabia Saudita, o el Islam, o aún Jerusalén, locura sobre locura. Y luego dicen que el anticristo será algún dirigente o gobernante de Siria, o de Turquía, o tal vez una computadora. Aún dicen que puede ser Elon Musk, o Bill Gates, Plop. A ver dónde están las pruebas. Sin embargo, todos esos pastores y curas que tergiversan la profecía no dan pruebas, hermanos. Esta es la gran diferencia con este ministerio, que yo a las pruebas me remito. Porque si la luz profética que nosotros tenemos es la correcta, por supuesto que tenemos que ver las pruebas. Pruebas que verifiquen que lo que yo les digo es lo correcto. Aun y cuando no necesitamos esas pruebas, porque la misma Biblia es la prueba reina. La Biblia da testimonio de todo, pero yo doy más y más pruebas. Pruebas que están en la historia del mundo, en los eventos actuales, en las noticias que ocurren, que nos confirman algo que ya estaba reconfirmado por la Biblia. Pero estos falsos líderes religiosos, como sacan versículos fuera de contexto, son demagogos, hablan y hablan, pero a ver dónde están las pruebas. Pero ocurre que la mayoría de sus feligreses se sientan ahí a escucharlos y no les exigen pruebas. Exíjanles pruebas, a ver, den prueba de lo que dicen. Pero lo único que hacen es sacar versículos fuera de contexto y hablan y hablan. Muestren las noticias, muestren las pruebas históricas y las noticias de hoy en día que confirman lo que ustedes dicen, pero no muestran pruebas, hermanos. Tampoco lo hacen probándolo a la luz de la Biblia, sino que toman un versículo aquí y allá y lo sacan fuera de contexto. Pero nosotros miramos lo que dice Apocalipsis y damos prueba. Leamos en Apocalipsis 17, versículo 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Miremos que no hay nación, ni continente, ni ciudad que pueda cumplir con este solo versículo. Es decir, que con un solo versículo se derrumban todas las locuras que dicen estos pastores. Porque nosotros sabemos que en la Biblia una iglesia es simbolizada por una mujer. Entendemos que cuando se habla de una gran ramera, se habla de una iglesia en apostasía.
una iglesia que está sentada sobre muchas aguas. Es decir, no es solo un mar, no es un río. No puede ser tampoco entonces una ciudad que esté a la orilla del mar o a la orilla de un río, sino que se nos habla que son muchas aguas. ¿Qué nación o ciudad puede cumplir esto? ¿Acaso el Islam puede cumplirlo? El Islam está en una zona desértica. Fuera de eso está en una zona específica del mundo. Y si miramos a Jerusalén o a Israel, que alguien podría decir que está situado sobre 4 mares, porque en Israel tenemos al mar Mediterráneo, al mar Rojo, al mar Muerto y al mar de Galilea, 4 mares. Pero es que la profecía habla de muchas aguas. Es que ni 4 mares son suficientes para cumplir la profecía. Pero además, la Biblia se explica a sí misma cuando dice en el versículo 15, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Así que la misma Biblia se explica y da prueba verídica. Entonces sabemos que lo que profetizamos es lo correcto. Sin embargo, aún no falta el loco que diga que Nueva York es una ciudad donde hay muchos pueblos, naciones y lenguas. Es una ciudad donde convergen multitud de culturas, de ciudadanías de todo el mundo. Pero Nueva York no es una iglesia. Entonces, la única iglesia que cumple esto es la Iglesia Católica. Es una iglesia que está desplegada por todo el mundo. Y ahora sí encaja el tema de que está sentada sobre muchas aguas incontables, que son naciones, pueblos, gentes. La Iglesia Católica está en el pueblillo más pequeño que tú te puedas imaginar. Hasta en la Antártica tal vez pueda que haya una iglesia de la Iglesia Católica. Es la única institución entonces que cumple esto que dice el Apocalipsis, en donde, además de todo, Babilonia, esta gran ramera, está sentada sobre una bestia. No hay otra ciudad, pueblo, nación, institución o religión que cumpla con esto. Porque el fundamento de la Iglesia Católica son los decretos papales. Es decir, la doctrina católica viene de las bulas, encíclicas, concilios o decretos que a través de la historia el Papa de Roma ha generado. No son tradiciones, como dicen los católicos, son decretos, encíclicas, concilios que han establecido los fundamentos del catolicismo. Entonces, es una institución sentada sobre fundamentos papales, que son los concilios, los decretos, las bulas. Entonces, encuéntrame una ciudad que esté sentada sobre decretos, concilios y bulas, que sobre todo, esto es lo más importante, que sean contrarios a Jesús, porque tú puedes mostrarme que Nueva York está sentado sobre leyes, sobre constituciones, sobre decretos gubernamentales. Sin embargo, esos decretos no son contrarios a Jesús. Pero es que este es el tema, la bestia es el anticristo, porque los decretos, bulas, encíclicas y concilios que pasa son contrarios a Cristo. Por eso es que es anticristo. Y la Iglesia Católica está sentada sobre decretos contrarios a Jesús. ¿Acaso no está a plena vista? Porque la idolatría es contraria a Jesús. Y esto lo confirma la Biblia, es decir, no hay que dar prueba de eso. Pero además yo doy prueba actual en las noticias de lo que yo estoy diciendo. Es decir, que yo puedo partir de un versículo de la Biblia y te puedo mostrar en las noticias que las mismas noticias del ser humano, los mismos acontecimientos que ocurren o han ocurrido, dan prueba de que lo que dice la Biblia es correcto, aun y cuando la misma Biblia está dando prueba en sí misma. Es decir, no habría que buscar otra prueba porque la Biblia es la prueba reina. Ahí está la Iglesia Católica sentada sobre decretos papales, sobre muchas aguas. Es una iglesia que está en el mundo entero
y que por supuesto cumple todo lo que dice ese primer versículo de Apocalipsis 17. Pero ahora nosotros miremos lo que ha ocurrido en la reunión mundial de juventudes en Lisboa. Miremos la noticia que salió. Una marea de jóvenes aclama al Papa Francisco. Entonces, ¿se cumple o no se cumple, hermanos? Es impresionante. Es que no hay otra iglesia en el mundo que esté sentada sobre una marea de jóvenes de todas las nacionalidades. No la hay. La única es la Iglesia Católica. Entonces es indudable que ella es la gran ramera de Babilonia. Plop. Por tanto, desde este punto, nosotros empezamos a ver más cosas extrañas, coincidencias, noticias que no hacen sino confirmar de manera rotunda lo que ya la Biblia nos había confirmado. Miremos esto, hermanos, cuando leemos el quinto sello en Apocalipsis 6 del versículo 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo, verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Aquí de nuevo vemos, es que no hay otra iglesia en la Edad Media que haya martirizado cristianos. No la hay. La única es la Iglesia Católica. Es que es así de sencillo. Además, ella misma lo ha confesado de la boca de sus sacerdotes y aún de sus papas. Ella ha dicho que sí ha participado de los crímenes en contra de otros cristianos. Así que estas son las almas a las que hace referencia este quinto sello del Apocalipsis, esos verdaderos cristianos santos de Dios martirizados por el testimonio de Jesús, porque no obedecían los decretos, las bulas y los concilios del Papa. Entonces fueron martirizados. Pero estas personas no están en el cielo. Tampoco están vivas o tampoco están en el infierno, sino que se nos habla de que su sangre está clamando. Esa sangre derramada clama por una injusticia que fue cometida en contra de ellos, porque ellos no habían cometido ningún crimen. Pero el poder religioso de la época los martirizó, los mató, y por eso esa sangre, esa injusticia cometida, clama a Dios, exigiendo justicia. De la misma manera que cuando Caín mató a Abel, la sangre de Abel simbólicamente clamaba a Dios exigiendo justicia. Leamos en Génesis capítulo 4 versículo 10. Y él le dijo: ¿Qué has hecho, Caín? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Nosotros sabemos que la sangre no habla. Así que Dios nos habla de manera simbólica. Él usa este lenguaje para revelarle no solo a Caín, sino al mundo entero que Dios no puede pasar por alto la injusticia. Dios tiene que castigar al culpable. Tiene que vengar la sangre inocente. Dios debe aplicar justicia. Entonces, cuando nosotros leemos este pasaje bíblico de Apocalipsis 6 y vemos que se está usando el mismo lenguaje con el cual Dios habló con Caín, diciendo que se escucha una gran voz. Y la gran voz dice: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Entonces, entendemos que esta gran voz no es que viene de esas personas como si fueran esas personas espíritus o fantasmas. No, esa gran voz proviene de un juicio que está pendiente, que Dios lo tiene ahí anotado como pendiente y que nos lo muestra de una manera simbólica, diciendo: miren, esos homicidios, esos crímenes que ustedes están cometiendo en mi nombre,
matando a santos y cristianos verdaderos, solo porque no guardan los concilios, los decretos y bulas papales. Esos crímenes yo los tengo aquí anotados y los tengo pendiente. Entonces, es una voz de aliento a la Iglesia de Cristo, sobre todo para el fin de los tiempos, que toda injusticia cometida en contra de un santo de Dios, una persona viva que guarda la ley de Dios, todo crimen e injusticia cometido en contra de esa persona será castigado por Dios en este mundo, y esos juicios caerán sobre personas vivas. No será, como dice la Iglesia Católica, en un supuesto purgatorio, en una supuesta caldera infernal, donde las personas son supuestos espíritus que no sienten. No, será aquí en la tierra, con las personas de carne y hueso, vivas, que van a sentir la justicia de Dios. Esto es lo que se nos revela en el quinto sello. Entonces, qué curioso, es que esto es de locos, hermanos, que la Iglesia Católica haya escogido precisamente a Lisboa para realizar la reunión mundial de juventudes, pero no solo Lisboa, sino el sitio exacto que escogió. Es tremendo. Y no solo el sitio exacto, sino los símbolos que usó en ese sitio que ella escogió, en la ciudad de Lisboa. Es impresionante todo. Además, el sitio donde reunieron a todo ese mar de jóvenes fue llamado Campo de Gracia. ¿No es de locos? Ellos dicen que están bajo la gracia y que por eso pueden violar la ley de Dios. Pero ya vemos lo que dice el quinto sello, que aquellos que han violado la ley de Dios, asesinando a su prójimo, inclusive usando el poder del Estado, porque algunos se cobijan bajo el poder del Estado para pensar que sus crímenes no serán castigados por Dios, aún aquellos ciudadanos que se quedan ahí callados, guardando silencio ante los crímenes que comete el Estado. Esos ciudadanos también son vistos como culpables por nuestro Padre Eterno. Entonces, todos los que hacen parte de los estados, aún los mismos ciudadanos, y los que hacen parte de esta falsa religión babilónica, son vistos como culpables. El apóstol Juan nos revela esto, que Dios tiene anotado las injusticias que ocurren en la tierra y que va a vengar y que ha vengado la sangre inocente que ha derramado precisamente una iglesia que dice venir en nombre de Dios. Alguien dirá, Ecusatón, bueno, al fin que estamos bajo la gracia, sí o no. Pero es que hay que entender algo. La gracia de Dios no anula la justicia de Dios. Grábate eso. Por tanto, si alguien peca, debe dejar de pecar. Entonces, ahí sí obtiene la gracia de Dios. Porque el asunto está claro. Todos los que hacen parte de este falso sistema religioso llamado Babilonia, que no es solo la Iglesia Católica, sino que son sus hijas protestantes, entre comillas, porque ya no son protestantes, todas estas religiones evangélicas, llámala como la quieras llamar, Testigo de Jehová, Misión Israelita Peruana, o evangélicos, o pentecostales, o como los quieras llamar, todos son hijos de Babilonia, hijos de la madre, de la gran ramera, y ellos también hacen parte de este falso sistema religioso. Sin embargo, cuando ocurrieron los eventos que nos describe el quinto sello, la única religión que estaba en el poder era la Iglesia Católica. No hay vuelta de hoja. Es tremendo. Entonces, nosotros vemos que para Dios no hay diferencia entre aquellas personas que cometen una injusticia de forma activa versus aquellos que la cometen de forma pasiva. Y esas personas, por ejemplo, que van a esos templos a sentarse ahí, a mirar por largo, haciendo bulto, pero con su presencia justificando esos crímenes. Esas personas que guardan silencio ante lo que hace su iglesia,
Esas personas para Dios son igual de culpables de lo que hace su iglesia en lo oculto. Todos los que cometen un crimen, sea de forma activa o pasiva, para Dios son igual de culpables. Entonces entendemos que la gracia de Dios solo existe para aquellos que se arrepienten y que claman en contra de la injusticia y que, además de todo, huyen de Babilonia. Ese clamor en contra de lo que hace Babilonia se representa en huir de Babilonia. Cuando la persona sale de ahí, está protestando en contra de este falso sistema religioso que comete y ha cometido horribles crímenes en contra de los santos de Dios. Cuando tú sales de Babilonia, estás denunciando ese sistema religioso como falso. Pero cuando tú permaneces ahí, tú eres parte integrante de ese sistema y también eres parte de los crímenes que ese sistema religioso comete y ha cometido y va a volver a cometer en un futuro no muy lejano. Por eso el llamado es imperativo cuando el ángel dice en Apocalipsis capítulo 18 versículo 4: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Entonces esas plagas son las que caen en el mundo por la justicia de Dios que se manifiesta, se derrama sobre los moradores de la tierra, porque participaron de esos crímenes de forma activa o pasiva. En este caso vemos que todos los que hagan parte de este falso sistema religioso babilónico, Dios los mira como culpables de derramar la sangre de los santos de Dios. Es decir, hermanos, que el conflicto entre Caín y Abel, en donde Caín se intenta salvar por las obras y Abel se salva por la gracia. Por eso vemos que Caín, al no poder encontrar la salvación, porque nadie se puede salvar por las obras, termina persiguiendo a Abel y lo termina martirizando. Este conflicto no ha acabado, continúa y se repetirá hasta el fin del mundo, cuando Dios finalmente derrame sus 7 últimas plagas de su ira sobre un mundo que no quiso arrepentirse. Entonces vemos que Abel practicó la fe, pero la fe en la justicia de Dios. Es decir, que Abel se arrepintió y por eso entendemos que tuvo fe. Por eso Abel se salvó. Pero Caín no quiere arrepentirse. Y debido a que no quiere arrepentirse, entonces hace obras inservibles para tratar de salvarse. Y esas obras invalidan la justicia de Dios. Pero la fe de Abel no invalida la justicia de Dios. La fe de Abel, en la medida en que no tiene obras, está llamada a hacer obras, pero de arrepentimiento. Obras en las que tú guardas la ley, pero no obras de ceremonias y ritos, que son inservibles para salvar. Esta es la fe que nos llama a salir del falso sistema religioso de los Caínes que conforman a Babilonia. Y cuando eso ocurra en su totalidad, entonces la justicia de Dios quedará reivindicada, porque habrá un grupo de personas que con su salida de ese sistema religioso reprenden a esa religión falsa. Entonces ya vemos que ni la fe, ni la gracia, ni la misericordia podrán evitar que Dios aplique justicia. Esto es lo que nos revela el 5º sello. El 5º sello nos dice que todo el que no se arrepienta de sus pecados y de hacer parte del falso sistema religioso va a recibir la ira de Dios. Dios lo tiene ahí anotado y dice: tranquilos, tengan paciencia. Estamos esperando a que sus hermanos también laven sus pecados con la sangre del Cordero. Algunos serán martirizados, pero luego de eso, yo derramaré mi justicia sobre esos pecadores, sobre esos Caínes que persiguen a otros por guardar los mandamientos de Dios y por tener la fe de Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú no te quieres arrepentir,
el mensaje que le das a Dios es que no quieres salir del falso sistema religioso. Punto, no hay vuelta de hoja. Quieres seguir siendo Caín y piensas que es mejor andarte salvando por las obras sin darte cuenta que eso te va a llevar a perseguir a tu hermano Abel y no vas a poder hacer nada. Entonces es el conflicto entre Caín y Abel el que se repite hasta el fin del mundo. Es un conflicto religioso. Y lo más curioso de todo, hermanos, es que si hay un sitio en el mundo a nivel global donde la justicia de Dios cayó con tanta fuerza, fue ahí en la ciudad de Lisboa, ahí mismo, que además fue y aún es una de las ciudades más ultracatólicas del mundo. Es que no es por nada que la Iglesia Católica escoge a Lisboa como su sede de la Reunión Mundial de Juventudes. Siempre fue y ahora aún lo es una ciudad llena de templos católicos. Entonces, esto es curioso, ¿verdad? Porque luego que dice el sexto sello en el versículo 12 al 13. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Entonces, si vamos a hablar de un gran terremoto, vamos a buscarlo a ver dónde ocurrió en nuestra era contemporánea. Resulta que no puede haber ningún otro gran terremoto porque solo hubo uno que precisamente ocurrió en Lisboa. ¡Plop! ¿No es curioso, hermanos? Es decir, han escogido precisamente a Lisboa para seguir ostentando su poder en la tierra, cuando fue precisamente ahí en esa ciudad donde el juicio divino cayó con mayor fuerza a raíz de los asesinatos cometidos por la Iglesia Católica en contra de los verdaderos cristianos descritos en el quinto sello. Ahí fue donde Dios dejó que el demonio manifestara su rabia y su furia en contra del ser humano, con una rabia nunca antes vista, en lo que se conoció como el Gran Terremoto de Lisboa. Leamos el terremoto de Lisboa de 1755, también llamado Gran Terremoto de Lisboa, tuvo lugar entre las 9:30 y las 9:40 horas del 1 de noviembre de 1755. Se caracterizó por su gran duración, dividida en varias fases, y por su violencia, causando la muerte de entre 60,000 y 100,000 personas. Los sismólogos estiman que la magnitud del terremoto de Lisboa habría sido entre un 8.7 y 9 en la escala de magnitud del momento, con su epicentro en algún lugar desconocido, en algún punto del Océano Atlántico, a menos de 300 kilómetros de Lisboa. ¡Plop! Qué curioso esto, hermanos, que hasta el nombre del terremoto coincide con el sexto sello, porque empieza diciendo hubo un gran terremoto. Y es decir, cuando tú hablas de un gran terremoto, solo puedes mirar a Lisboa. Es la única ciudad donde ha ocurrido el gran terremoto. Pero además luego se desató un terrible tsunami. Leamos. Los supervivientes, huidos en pos de seguridad a espacio abierto que constituían los muelles, pudieron observar cómo el agua empezó a retroceder, revelando el lecho del mar cubierto de restos de carga caída al mar y los viejos naufragios. 40 minutos después del terremoto, 3 olas de entre 6 y 20 metros engulleron el puerto y la zona del centro, subiendo aguas arriba por el río Tajo. En las áreas no afectadas por el maremoto, los incendios luego se desataron rápidamente, iniciados en su mayor parte por las velas encendidas en recuerdo a los difuntos en las iglesias, y las llamas asolaron la ciudad durante 5 días. ¡Plop! Imagínate nada más ese tsunami. Olas de 20 metros. ¡Wow! Realmente es algo de película. Pero además miremos cómo fueron las mismas velas usadas por la idolatría las que iniciaron lo peor de la destrucción, más que lo que hizo el terremoto o el tsunami. Ese incendio voraz
acabó con todo lo que quedaba de la ciudad, y resulta que el incendio fue causado por las veladoras idolátricas de la Iglesia Católica. Ustedes saben, ellos ponen unas velas en las ventanas, unas veladoras. Entonces esas veladoras desataron incendios que terminaron de arrasar con Lisboa por completo. Y otro aspecto muy interesante es que el terremoto ocurrió precisamente el 1 de noviembre, el día donde la Iglesia Católica celebra su festival de el Día de los Santos. Esa es otra fiesta también idolátrica de la Iglesia Católica, donde los supuestos santos que ella dice que son santos, en realidad son personas que provienen de la élite europea, de las familias monárquicas de Europa. No son ningunos santos. Entonces, nosotros vemos que es una tremenda ironía que precisamente en el día donde ellos idolatran a los muertos, que supuestamente para ellos son santos, y no son santos, sino que además están violando la ley de Dios, porque es prohibido hacerle oraciones a los muertos, idolatrar muertos, adorar a supuestos seres que fueron santos, hacerse imágenes de esas personas, que además ni siquiera eran santos, sino que eran jerarcas o monarcas de Europa, disfrazados de sacerdotes. Plop. En este caso, entonces, justo en ese día ocurre ese terremoto. Es decir, si eso no es un claro mensaje de contra quién iba dirigido el terremoto, pues no sé qué más mensaje puede querer un ser humano, porque las coincidencias no existen, hermanos. Además, como les digo, yo doy prueba de todo, porque aunque la Biblia es prueba reina, ante el cúmulo de pruebas que yo les muestro, no sé qué más pueda querer alguien. Miremos cómo ese tsunami entró a Lisboa por el río Tajo. Entonces adivina dónde se reunieron, dónde la Iglesia Católica celebró su reunión mundial de juventudes. Fue ahí a la ribera del río Tajo, en un sitio donde precisamente ellos lo llamaron Campo de Gracia. Es de locos, la ironía no tiene límites. Y hablando de ironías, miremos el techo que hicieron para albergar al Papa Francisco y los sacerdotes. Había una cruz allá abajo y es un techo en forma de una gran ola. ¡Plop! ¿Coincidencia? No lo creo. Miremos luego este extraño ritual en donde estas personas vestidas de azul corriendo de un lado a otro, de repente quedan tiradas en el escenario como si fueran muertas por el paso de la gran ola. Luego se levantan y con sus brazos empiezan a hacer la señal de una ola pasándoles por encima. Es tremendo. Entonces no olvidemos que Dios destruyó al mundo por agua, y esta lluvia que se desató de los cielos terminó desatando también un tsunami de grandes olas que terminaron inundando toda la tierra. Entonces uno podría decir que ese diluvio que ocurrió en los tiempos de Noé fue un gran cambio climático. Es que de hecho la palabra nos dice que antes del diluvio ni siquiera caía lluvia en la tierra. Es decir, en efecto hubo un gran cambio climático, porque lo que había en la tierra era un vapor de agua que subía de la tierra y humedecía los pastos. Leamos en Génesis capítulo 2, versículos 5 al 6. Y toda planta del campo antes de que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes de que naciese, porque Jehová aún no había hecho llover la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces vemos que antes del diluvio, Dios no permitía la lluvia en la tierra, no llovía del cielo, era un vapor que subía de la tierra. Luego, después del diluvio, hay un cambio climático, porque ahora llueve del cielo, pero al final de la lluvia sale un arco iris, que es el símbolo del pacto que Dios hizo con el mundo entero, de que no lo volvería a destruir a través del agua, porque en el fin del mundo, Dios lo destruirá con fuego. ¿Y por qué? Porque los hombres han violado ese pacto, porque un pacto es entre dos seres. Dios ha cumplido su parte del pacto, pero
El ser humano no, porque el ser humano ha seguido violando la ley de Dios. Entonces, ¿qué dijeron los impíos que empezaron a nacer después de Noé? Empezaron a decir, ok, está lloviendo del cielo, antes no llovía, ¿qué tal que venga otra vez otra inundación? ¿Por qué no nos hacemos una gran torre para evitar que el cambio climático nos destruya? Leamos en Génesis capítulo 11, versículo 4. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Así que los hombres impíos después del diluvio, en vez de arrepentirse, ellos dijeron, bueno, mira, no vamos a guardar la ley de Dios, pero luego corre el peligro de que Dios nos mande otro tsunami, entonces la solución es hacernos una gran torre. Plop. Y es curioso que otro de los temas que usó la Iglesia Católica en la JMJ de Lisboa fue una gran torre, una torre azul muy bizarra, que es también una réplica de la Torre de Babel, que hicieron los impíos para que Dios no los destruyera. Y asimismo hoy también la Iglesia Católica busca a través de aplicaciones de celular evitar que venga un cambio climático. Te quieren imponer que tu celular te mida la huella de carbono. De esta manera te van a mantener controlado. Te van a obligar a cepillarte los dientes una vez al día. Y luego vas a andar por ahí con mal aliento. Y de esta forma, según ellos, la naturaleza estará feliz, la madre tierra. Sin embargo, ¿cómo ocurren estas comunicaciones de celular? Por torres, hermanos. ¿Y qué hizo Dios con las torres? Las derribó. Ahora no estoy mandando a nadie a que derribe las torres de comunicaciones para que no vengan los fariseos del siglo XXI a calumniar, porque sabemos que esta rebeldía del ser humano es castigada por Dios, para que luego no anden diciendo que Dios no existe. Por eso el pueblo de Dios en los últimos tiempos se va a quedar tranquilito. No va a hacer nada frente a las injusticias del ser humano, para que luego no digan que es que Dios no existe. Va a ser el demonio a quien ellos adoran el que los va a castigar. Luego también va a venir Dios y va a derramar sus 7 últimas plagas de la ira de Dios. Entonces, miremos, hermanos, uno no puede más que impresionarse del hecho de que la Iglesia Católica use todos estos símbolos precisamente en Lisboa, donde los moradores de esa ciudad fueron destruidos por un cambio climático abrupto. Ahí donde se presentó el primero y único gran terremoto que ha ocurrido en el mundo. Y luego un tsunami que destruyó lo que quedaba de la ciudad. Menos mal que los celulares no existían en aquellos días, porque de no ser así, ahí mismo hubieran desplegado un sistema de control social, ecológico y digital, por medio del cual hubieran esclavizado a todos los habitantes de Europa y al mundo entero para que adoraran al Papa de Roma, porque así salvarían a la madre tierra. Plop, es de locos. Entonces miremos que cuando se habla de un gran terremoto que luego desata un tsunami, no hay ningún desastre natural que se le compare a lo que ocurrió en Lisboa. Ni el tsunami de Indonesia en el 2004, ni el tsunami de Japón que fue en el 2011, ni el terremoto en México, ni el terremoto en Los Ángeles. Nada puede compararse a la terrible devastación que ocurrió en Lisboa en el año 1755. Por eso es que se le llama el Gran Terremoto de Lisboa, porque es el único que ha existido, que causó daños no solo en Portugal, sino en toda Europa y se sintió hasta en África. Pero, ¿qué ocurre? ¿Acaso la Iglesia Católica dijo, oh no, hermanos, somos idólatras, hemos perseguido a quienes no quieren ser idólatras y los hemos martirizado cruelmente? Arrepintámonos todos. No, hermanos. No contenta con que ella ostentaba y ostenta aún no solo el poder político y económico, sino el poder religioso. Era prácticamente la única iglesia o denominación religiosa que existía. Pero no contenta con eso, se volcó a perseguir ferozmente a todo aquel que predicara la verdad bíblica o a todo aquel que advirtiera
el error de estar idolatrando estatuas o adorando santos, o que estuviera la Iglesia Católica vendiendo indulgencias, advirtiendo de que vendría finalmente la justicia de Dios y caería precisamente sobre Babilonia. Entonces la Iglesia Católica lo que hizo fue perseguir y martirizar a esas personas. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es el mensaje que la Iglesia Católica y todos los que la siguen y obedecen sus dogmas le están mandando a Dios cuando desconocen la historia que ha ocurrido? Una historia declarada además y confirmada por boca de los mismos sacerdotes católicos, y vuelven a reunirse ahí, en Lisboa, a las orillas del río Tajo, en un escenario que nos recuerda cuando todas esas personas salieron corriendo a refugiarse en un lugar abierto para que luego ahí mismo los agarrara la ola del gran tsunami. Es que es de locos. Uno no puede sino admirarse de la rebeldía del ser humano. ¿Es que la gente olvidó todo o es que más bien no quieren recordar? Porque esto es de lo más loco, hermanos. Es decir, ¿cuál es la coincidencia de que precisamente las personas huyendo de sus casas por temor a que les cayera algo del techo, salieran precisamente a reunirse ahí donde se reunieron en la JMJ, a las riberas del río Tajo? Es que es impresionante. Leamos. Los sobrevivientes del primer temblor buscaron seguridad en una enorme plaza abierta junto al río Tajo. ¿Dónde se reunieron en la JMJ, hermanos? En una enorme plaza abierta junto al río Tajo. Es que es de locos. ¿Quién se puede inventar esto? Sigamos leyendo. Allí encontré una prodigiosa concurrencia de personas de ambos sexos y de todos los rangos y condiciones, entre los cuales observé algunos de los principales cánones de la Iglesia Patriarcal con sus túnicas púrpuras y rojizas, púrpura y escarlata, varios sacerdotes que habían huido del altar con sus vestiduras sacras en medio de su misa de celebración, señoras medio vestidas y otras sin zapatos, todos de rodillas, con los terrores de la muerte en sus semblantes, gritando incesantemente, «Misericordia meu Deus», que es algo así como «Misericordia, mi Dios». Es una ironía de locos. Los sacerdotes y ciudadanos que hasta hace unos días cocinaban a fuego lento a los santos de Dios porque no obedecían los concilios, los decretos y bulas papales, los ponían a fuego lento en las calderas de la Inquisición sin ningún tipo de misericordia. Ahora todos estos, incluidos los sacerdotes, clamaban a Dios por misericordia. ¡Plof! Nosotros ya hemos estudiado eso. Cuando tú no aplicas misericordia, Dios tampoco aplica misericordia para ti. Ya lo hemos probado. Es algo verídico, hermanos. Cuando nosotros veamos, por ejemplo, lo que hace Bukele con los presos y cómo los trata sin misericordia. Y eso nos quiere decir, hermanos, que el juicio de Dios viene sin misericordia para esos seres humanos, para todos. Los que aceptan estas cosas y los que hacen parte del falso sistema religioso. Es decir, estos son principios matemáticos, hermanos. Esto es como una fórmula matemática. Entonces, ¿dónde estaban reunidos esos jóvenes? En la reunión mundial JMJ de Lisboa, en un campo abierto al lado del río Tajo. Increíble. Es decir, si eso no es una señal de rebeldía obstinada y recalcitrante en contra de Dios, no sé qué más pueda hacerlo. Pero sobre todo, la Iglesia Católica ahora dice que cualquier desastre climático es parte de un supuesto cambio climático. Es lo que ahora te vende el Papa de Roma y lo están metiendo en todas las constituciones del mundo. Ya tú no tienes que arrepentirte, porque cuando ocurre un terremoto, no hace parte del juicio de Dios. Es la madre tierra que es así. Está molesta porque tú te bañas mucho, te cepillas demasiado los dientes, comes mucho, compras mucho y
la Madre Tierra está enfurecida contigo. Pero tú no has actuado inmoralmente, tranquilo. Puedes seguir pecando todo lo que quieras, solo no contamines el medio ambiente, por favor. Y de resto, esos desastres se aplacarán, solo que no se van a aplacar. Recontraplop, la Iglesia Católica no se arrepiente. El falso sistema religioso es desafiante, en contra de Dios. Eso es lo que vemos en Lisboa, cuando esos jóvenes se han reunido ahí, en la mismísima ciudad, donde Dios mostró su juicio sobre una ciudad rebelde, porque no quisieron arrepentirse. Al contrario, nosotros vemos que la Iglesia Católica se mueve hacia adelante. Hoy, en pleno siglo XXI, pretende esclavizar a todos los seres humanos a través de una aplicación digital. Pretenden obligarte a que te conviertas a la ecología panteísta de adoración al sol y la madre tierra, una conversión forzosa, porque la ciencia lo aprueba. Es el reinado de la razón. Ya vamos a ver por qué estamos en este punto, y ustedes van a ver algo increíble. Y es que este terremoto de Lisboa tiene mucho que ver con todo este tema de la ciencia y de la razón, y cómo Dios fue totalmente desligado de su creación. Y cuando algo ocurre aquí, entonces no tiene nada que ver con Dios, porque para la Iglesia Católica Dios es un extraterrestre que está muy lejos en otra galaxia, que está allá, entretenido en sus cosas. Y hablando de eso, miremos este extraño hombrecillo extraterrestre, hombre de Vitruvio, algo muy raro, hermanos, como una especie de Jesús, E.T., es algo de locos, como si hubieran cogido el muñeco de E.T., de la película de Steven Spielberg, y le hubieran extendido los brazos en forma de cruz. Realmente hay cosas bien bizarras alrededor de todas estas grandes reuniones que ocurren con la Iglesia Católica. Pero miremos este juicio que viene para los moradores de la tierra cuando seguimos leyendo el sexto sello, del versículo 15 al 17. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Miremos el sexto sello, cómo nos manifiesta que los moradores de la tierra no se van a arrepentir, ¿ok? No esperes nada, porque no se van a arrepentir. Por ningún desastre climático que ocurra, se van a arrepentir. Y esto es la prueba. La historia lo prueba. Porque después del terremoto de Lisboa en 1755, las personas, en vez de arrepentirse, empezaron a blasfemar contra Dios. Eso se va a repetir muy pronto, hermanos. Y anótenlo, ¿ok? Anótenlo. Entonces, ¿cómo empezaron a blasfemar contra Dios? Diciendo: no, pero mira, si Dios es bueno, ¿por qué les mandó este terrible terremoto a los ciudadanos de Lisboa, donde aún murieron niños inocentes? Pero ellos no se acordaban que en sus plazas habían martirizado a personas inocentes. Entonces, qué hipocresía tan recalcitrante. Tú condenas a Dios diciendo que tus hijos son inocentes, mientras tú matas a personas inocentes. Es una rebeldía terrible la de los habitantes de Lisboa en aquellas épocas, los cuales nunca se miraron a sí mismos diciendo: oye, ¿no será que tal vez hemos hecho algo malo? ¿No será que hemos vivido en una ciudad atiborrada de edificios y casas, los cuales están estrechamente pegados uno del otro, haciendo que cualquier desastre natural cobre muchas víctimas, o que los incendios se extiendan fácilmente de una casa a la otra? ¿Y no será que Dios nunca quiso que el ser humano se agrupara en grandes ciudades?
¿Y no será que no debimos haber puesto veladoras idolátricas en nuestras casas porque luego desataron esos incendios? ¿Y no será que no hemos debido construir torres de edificios de 5 o 6 pisos que luego colapsaron con el temblor y mataron mucha gente? No, el ser humano dice, no, nosotros no hemos hecho nada. No hemos desobedecido a Dios. No, es Dios el malo, ¿sabes? Dios es el culpable porque mira lo que ha hecho con Lisboa. Plop. Pero es que Dios no puede protegerte. Si cuando Él te dice que no hagas algo, pues tú vas y haces eso que Él mismo te ha dicho que no hagas. Entonces, Dios no puede protegerte. Dios te dice, no vivas en las ciudades y tú vas y vives en la ciudad. La respuesta es que te va a llegar el desastre. Pero además, no fue Dios quien envió ese terrible terremoto. No. Entonces ellos dicen, ha sido Dios el que nos ha destruido. No, fue el demonio. La palabra es clara en decirnos que la justicia de Dios se desatará sobre la tierra cuando el número de los mártires esté completo. Entonces ahí sí será Dios. Pero por el momento no es Dios. Por el momento es el demonio. Nosotros cuando vemos, por ejemplo, ese incendio que acabó de ocurrir en la isla de Hawái, en Maui, en la isla de Maui, nosotros sabemos que eso no es Dios el que mandó ese incendio. Sabemos que es el demonio. Pero cuando los religiosos, los pastores y curas digan que es Dios el que está haciendo eso, entonces nosotros sabemos por dónde va la cosa. Están blasfemando, hermanos. Y sabemos que eso va a hacer que rebosen la copa de la paciencia de Dios. Entonces, tal vez alguien diga, sí, bueno, Ecusatón, bueno, pero Dios se quedó quieto mirando cómo el demonio destruyó a los moradores de Lisboa. ¿Por qué Dios no hizo nada para evitar esa destrucción, ese ataque del demonio? Pero vuelve y juega. Es que Dios no puede protegerte si tú eres rebelde a Dios. ¿Cómo te puede proteger? En el caso de lo que ocurrió en Sodoma, si Dios le dice a los familiares de Lot que salgan de Sodoma y ellos no salen de Sodoma, pues ¿cómo te puede proteger? Luego Sodoma fue destruida y el que no le hizo caso a Dios, pues ahí murió. Entonces, tienes que obedecerle a Dios. Es un concepto claro. Dios no te va a amarrar. No te va a poner un bozal en la boca y esposas atrás, como hacen los poderes endemoniados aquí en la tierra, que cogen a una persona inocente y la separan de su familia, que porque supuestamente tiene un bicho que está expandiéndolo, que porque tiene algo dentro de ella, un supuesto virus, plop. Dios no hace eso. Dios no te va a proteger a la fuerza. Dios no te va a ayudar a la fuerza. No. Es el demonio el que actúa así. Vengo a ayudarte, pero necesito amarrarte y meterte en un campo de concentración para ayudarte. No, hermanos, Dios no actúa de esa manera. Dios te da total libertad. Eres tú el que tienes que decidir si obedeces a Dios u obedeces al demonio. Y ya fue, la decisión es tuya, solamente tuya. Y ya vimos, hermanos, las noticias. Es decir, yo no te estoy hablando de lo que a mí me parece. Estos son noticias de lo que ocurrió en Lisboa. Y si tú estás en Babilonia, no solo recibirás los ataques del demonio, sino que recibirás también las plagas de la ira de Dios. Así que cuando algo te pase, no seas como los locos que buscan maldad en Dios. No, recuerda más bien que la maldad está en ti, que tú tomas la fe y la gracia como excusa para pecar. Y luego cuando te sobreviene la desgracia, la calamidad, entonces dices que Dios es malo contigo y no ves que tú eres el malo. Es tremendo. Entonces la justicia de Dios queda reivindicada cuando la idolatría del ser humano que lo lleva a adorar a demonios, pues esos mismos demonios que ellos adoran en forma de esas imágenes son los que los destruyen. Entonces, ¿qué puede hacer Dios? Tú te haces esclavo de una entidad
que te quiere destruir, pues lo que va a ocurrir es que te va a destruir. Los demonios vienen a destruir al ser humano. El demonio viene para matar, para robar, para destruir. Entonces, cuando te venga la desgracia, no seas rápido para condenar a Dios y luego no seas lento para mirar tus propios errores, tu propia idolatría. Hermanos, de la misma manera, no seamos rápidos para olvidar la incredulidad, porque a veces tenemos incredulidad y la palabra de Dios te advierte, te dice que hay un demonio que anda por ahí como león rugiente y anda buscando a quien devorar. Eso es así. No lo olvides. El demonio es real y cuando tú pecas, pues te estás haciendo esclavo del demonio y le das poder a él para que él te destruya. Es algo real y es tan real como Dios y su Hijo Jesucristo. Entonces el objetivo del demonio es destruirte. Solo que él no te puede destruir así nada más. Tú tienes que manifestar una rebeldía hacia Dios. Entonces Dios ya no te puede proteger, porque tú mismo estás tomando la decisión de irte al bando del demonio. El problema es que en ese bando te quieren destruir, y así serás destruido, porque no tienes escudo ni armadura para defenderte en contra del demonio. Pero miremos cómo la misma iglesia supuestamente cristiana que es Babilonia le enseña a la mayoría de personas que el demonio está encerrado bajo tierra en cavernas de fuego y que el demonio no opera aquí en la tierra. No, aquí no está el demonio. Tranquilo, está en el purgatorio. Está en las cavernas infernales bajo tierra. Todo eso es mentira. Y además de todo, entonces, cuando les ocurre algo, pues no les queda otro camino que calumniar a Dios, porque si el demonio está enterrado bajo tierra o está encerrado en el purgatorio, entonces ¿quién más queda? Queda Dios. Es un terrible error. Entonces lo culpan de los desastres. Y el terremoto en Lisboa luego desató el ateísmo más acérrimo, un ateísmo que se convirtió luego en la diosa de la razón. Es lo que estamos viviendo hoy en día, la falsa ciencia, la ecología, la evolución, todos estos conceptos que vienen de una supuesta ciencia, que no son más que conceptos filosóficos, que fueron inventados por filósofos que realmente no eran filósofos, sino que eran sacerdotes católicos. Y yo voy a dar prueba y voy a explicarlo. ¿Por qué? Hermanos, ¿qué pasa? Muchos empezaron a decir cuando ocurrió ese terremoto, un momentico, Dios es bueno y Dios no envía estos desastres al ser humano. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo podemos explicar este terremoto? ¿Ok? Esto debe ser que estas son fuerzas de la naturaleza. Tranquilos, son placas tectónicas que se mueven naturalmente y que son como columpios debajo de la tierra y que Dios no tiene realmente injerencia en eso. Es algo que va a ocurrir naturalmente porque así es la naturaleza. Y estas especulaciones sin pruebas empezaron a ser inventadas. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque había que justificar este gran terremoto. Y sobre todo, había que esconder el hecho de que ese terremoto había sido un juicio que se había desatado sobre Lisboa. En donde Dios no protegió a Lisboa y el demonio se ensañó en contra de Lisboa. Entonces es lo que nosotros vemos que ocurre por consecuencia de lo que leímos en el quinto sello. En esa ciudad se cometían crímenes en contra de personas buenas que no seguían los ritos de la Iglesia Católica, las encíclicas y las bulas del Papa. Entonces el sexto sello nos dice que venía un gran terremoto como respuesta a esos crímenes. Entonces ocurre efectivamente el gran terremoto precisamente en una festividad católica, es decir, no hay lugar a dudas qué institución estaba siendo castigada. Es que la ironía es impresionante porque el terremoto inclusive ocurrió en una hora en que la mayoría de personas
tal vez todos, estaban en las iglesias católicas precisamente celebrando ese día festivo, el Día de Todos los Santos. Y esa fue otra de las razones por las cuales hubieron tantos muertos, porque como la Iglesia Católica construye sus templos con esas torres tan altas, entonces claro, viene un terremoto y se vienen todas esas torres abajo. Y por eso es que Dios te dice que no construyas torres. ¿Y qué pasa? Las personas estaban dentro de esas catedrales y esas torres se les vinieron encima, y como todo el mundo estaba en misa, pues eso causó la muerte de muchísimas personas. Leamos. El 1 de noviembre de 1755, mientras se celebraban misas con decenas de miles de fieles por el católico Día de Todos los Santos en las 40 iglesias, los 90 conventos y los 130 oratorios con que contaba entonces la ciudad de Lisboa, sobrevino el terremoto de al menos 8.5 grados. Sigamos leyendo. De todas las capitales, esta era la que más se asemejaba a una ciudad de Dios en la tierra, que parecía el último lugar sobre el que se podía desatar la ira divina, porque era una ciudad rebosante de devoción, cuya céntrica plaza del Rocío servía para la quema de herejes por parte de la Inquisición. Era precisamente ahí, en Lisboa, donde la mayor cantidad de supuestos herejes, entre comillas, eran quemados a fuego lento por los sacerdotes inquisidores. Pero miremos cómo es el ser humano. Es que es incapaz de hacer una introspección hacia sí mismo, a pesar de tener la verdad a plena vista en sus propias narices, cuando hasta los mismos medios de noticias dan testimonio de lo que hacía la Iglesia Católica en nombre de Dios, actuando sin misericordia hacia todo el que no obedeciera sus ritos y ceremonias, entre paréntesis, obras. Sin embargo, los seres humanos en su incansable idolatría son incapaces de decir, oye, bueno, ¿no será que tal vez estamos ejerciendo nuestra religión de forma incorrecta? ¿No será que estamos más bien blasfemando contra Dios, pensando que hacemos algo bueno? ¿En realidad estamos haciendo algo que ofende a Dios? No, eso ni se les pasa por la cabeza. Pero lo que sí se les pasa por la cabeza es decir, ya sé, debe ser Dios, tal vez que no existe. Sí, Dios no existe. Dios no tiene dominio sobre la naturaleza. Es la naturaleza misma la que se gobierna por sí misma. Leamos. El terremoto de Lisboa fue un acontecimiento decisivo en la historia europea. Afirma igualmente Stradi, porque fue la primera vez que la gente comenzó a cuestionar las causas y la naturaleza de este tipo de desastres. Plop. Entonces hicieron a un lado a Dios y contemplaron la posibilidad de que las causas naturales son las causantes de esto. Una chispa de racionalidad que fue quizá lo único positivo de esta catástrofe perfecta. Eso decían, ¿no? En aquella época. Miremos entonces la terquedad del ser humano, el cual en vez de ver el mal proceder de su iglesia, decidieron entonces volcarse a la era del racionalismo, lo cual le empezó a dar origen a la diosa de la razón, que luego fue proclamada en una asamblea en Francia y que luego terminó convertida en una estatua en Manhattan, en Nueva York, como un nuevo dios del mundo entero. Pero increíblemente, la misma historia nos da testimonio que las dos naciones en donde la Inquisición era más poderosa era en España y en Portugal. Leamos. El terremoto de Lisboa propició un dispositivo de argumentaciones que buscaron comprender la catástrofe. Una de las interpretaciones era la de la religión cristiana. Antes del terremoto, Portugal, específicamente lo mismo que España, eran una de las sedes más poderosas de la Inquisición. De hecho, comerciantes y viajeros ingleses y alemanes identificaban a Lisboa como la ciudad de la Inquisición. Plop. ¿Cuál era la ciudad de la Inquisición? Era Lisboa. Lisboa, hermanos. Entonces,
¿Estoy dando prueba? ¿Sí o no? Yo doy prueba de todo. No como los pastores evangélicos que andan hablando locuras y a ver dónde están las pruebas. Pero imaginémonos esto, hermanos. De nuevo la Iglesia Católica se vuelve a reunir ahí en Lisboa como un signo de rebelación contra Dios. ¿Qué es lo que se nos está tratando de decir? Que la Inquisición va a volver. No por nada la Iglesia Católica aún conserva esta entidad terrorífica, la cual le han cambiado el nombre por Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, pero que realmente es la misma Inquisición. Es tremendo, es decir, nada ha cambiado ni va a cambiar, porque van a seguir pecando y persiguiendo a todo aquel que quiera guardar la ley de Dios. Entonces, Lisboa terminó siendo destruida por completo. Pero, ¿qué fue lo que hicieron los reyes de Lisboa o de Portugal? Empezaron a reconstruir la ciudad y tú pensarás, ok, vamos a hacer la ciudad un poco más alejada del mar. No, la volvieron a reconstruir ahí en el mismo sitio. Es de locos. Entonces, el ser humano es terco y no quiere hacer caso a la palabra de Dios. Pero miremos esto, hermanos, es que es de locos. Muchas personas, cuando ocurrió este terremoto tan desastroso, sobre todo en una ciudad que se creía a sí misma tan soberbiamente como la ciudad de Dios, eso las llevó a preguntarse, ¿cómo ha podido ocurrir esto? ¿No se supone que esta es la ciudad más amada por Dios, llena de templos y de imágenes de la Virgen y de imágenes de Jesús crucificado por todas partes? ¿Cómo es que esta ciudad vino a ser arrasada por el terremoto y por el tsunami y luego por el incendio? Es que son demasiadas coincidencias. Entonces los habitantes de Lisboa empezaron a preguntarse esto, y en su mente empezaba a rondar el concepto de que si tal vez Dios había retirado su protección sobre la ciudad de Lisboa, pero ¿cuál era la razón? ¿Por qué Lisboa quedó a merced de la furia del demonio? ¿Por qué había pasado eso? Si se suponía que Lisboa era la ciudad de Dios, la ciudad más católica de Europa. Y la pregunta era clara y iba llevando a las personas a una respuesta clara. Es decir, que esta ciudad que pensaba que era tan piadosa, realmente era en realidad una ciudad impía, razón por la cual el demonio la azotó de una forma tan fuerte e implacable. Entonces, ese tren de pensamientos y de razonamientos en la mayoría de personas que quedaron en la ciudad terminaría llevándolos finalmente a concluir que la Iglesia Católica, más bien, no es la Iglesia de Dios, no es la Iglesia de Cristo, sino que está sentada sobre un fundamento distinto, el fundamento de la bestia. Entonces muchas personas concluirían que aquí pasaba algo. Si se supone que esta es la ciudad más católica del mundo y es aquí donde se ha manifestado con más furia la ira del demonio, es porque el catolicismo no es una religión que viene de Dios. Era la conclusión a la que había que llegar sin lugar a dudas. Pero miremos lo curioso de esto. La Iglesia Católica y sus dirigentes, su jerarquía, entendía mejor que nadie lo que había pasado. Ellos más que nadie sabían los delitos y crímenes que estaban cometiendo, y de esa forma sabían que les había caído un juicio a la Iglesia Católica por todos los crímenes en contra de los santos de Dios. Sin embargo, para evitar que ellos perdieran el poder y que las personas le dieran la espalda a la religión católica, empezaron a mover tras bambalinas sus sectas secretas masónicas y empezaron a levantar hombres que se presentaban ante el pueblo como hombres de ciencia, hombres de la razón, hombres de la filosofía, y empezaron estos hombres a referirse a los terremotos y desastres naturales como manifestaciones de la naturaleza solamente, y no como una respuesta a la inmoralidad de las personas. En el momento en que Dios retira su misericordia de una ciudad y el demonio castiga duramente esa ciudad.
No, ellos abandonaron todo ese tema divino y entonces estos filósofos que se empezaron a levantar, empezaron a establecer esta nueva corriente de pensamiento. Un momento, es la naturaleza la que ha causado esto, tranquilos. No es Dios el que le ha dado la espalda a Lisboa, simplemente es algo natural. Es un desastre, un terremoto causado por temas científicos en donde las placas tectónicas se han movido, pero nada tiene que ver con la moralidad de los habitantes de Lisboa. Ha sido simplemente un desastre errático nada más. Es un desastre que no tiene que ver con los pecados que está cometiendo la Iglesia Católica. Y entonces es a partir del terremoto donde empieza a surgir esta corriente de pensamiento que buscaba de alguna manera mostrarle a los habitantes de Lisboa y ahora también de toda Europa una nueva cosmovisión. Ya no es una cosmovisión en donde Dios es el dueño de la creación y el demonio está también ahí para destruir, y Dios protegiendo a su creación y el demonio tratando de destruirla. No, ya no es más así. Ahora había una nueva cosmovisión en donde Dios está muy lejos, demasiado lejos, y es la naturaleza la que actúa de una manera errática, y estos desastres no tienen nada que ver con ataques del demonio ni con la furia del demonio, simplemente son temas de ciencia. No es que la gracia de Dios se haya alejado de Lisboa, sino que son designios de la Madre Tierra. Y esto se hizo precisamente para tratar de solucionar el problema evidente que se le venía encima a la Iglesia Católica, porque bajo la cosmovisión en donde todo es Dios y el demonio, y todo lo que ocurre en la tierra es por la mano de Dios o por la mano del demonio, bajo esa cosmovisión, todos los seres humanos y habitantes de Lisboa o de Europa tendrían que haber llegado a la conclusión de que estaban haciendo algo mal. Algo estaban haciendo que había hecho que Dios les diera la espalda y que el demonio los atacara duramente. Pero ¿qué pasa? Si todos estaban en las iglesias juiciositos, ¿no se supone que estaban obedeciendo lo que dice la supuesta iglesia de Cristo? Pero entonces ahí venía la deducción lógica. Un momento, ¿no será que esta no es la iglesia de Cristo? ¿Y no será que estos sacerdotes están yendo demasiado lejos con su inquisición? Y ese es el tema. La Iglesia Católica resolvió este asunto hábilmente, recurriendo a sus sectas masónicas, a sus caballeros templarios, hombres que andan por ahí fingiendo ser personas de negocios, inclusive ateos, pero que en realidad son sacerdotes católicos, cuyo objetivo es rescatar a la Iglesia Católica de sus pecados en la religión. Entonces fue así como apareció Voltaire. ¡Wow! ¡Qué nombre tan famoso! Voltaire, un filósofo que escribió un poema sobre el desastre de Lisboa, el poema de Voltaire, en el cual él le hacía ver a las personas que la naturaleza estaba desligada de Dios y que este desastre había ocurrido por cuestiones erráticas de la naturaleza y no tenía nada que ver con la inmoralidad o la moralidad de los ciudadanos de Lisboa. Pero miremos lo más curioso, porque esto es de locos, hermanos. Voltaire era integrante de la Orden del Temple. Miremos, hermanos, leamos. Voltaire estudió en un colegio jesuita y luego fue introducido por su padrino a la Sociedad del Temple. ¿Y qué es la Sociedad del Temple? Leamos. Fue una orden militar católica medieval cuyos miembros combinaban la destreza marcial con la vida monástica y defendían los lugares santos cristianos y a los peregrinos en Oriente Medio y en otros lugares. Recontraplop. Ahí tienes, el supuesto libre pensador de la razón y de la filosofía realmente era un jesuita, un sacerdote católico. Plop. Es impresionante toda la estrategia craneada y bien pensada por parte de la Iglesia Católica para solucionar un problema evidente que se le venía como la consecuencia obvia de
una cosmovisión que existía en la época, y era que todo lo que ocurría en el mundo era por designio divino. Y por tanto, si ese terremoto había ocurrido en Lisboa, la ciudad supuestamente más católica del mundo, es porque algo malo estaba pasando en Lisboa, y por eso le habían sobrevenido esos desastres. ¡Plop! Entonces, no por nada, Voltaire luego celebró la obra de los jesuitas en Sudamérica. Leamos: ese triunfo de la humanidad, refiriéndose a lo que hicieron los jesuitas en Sudamérica, eran unas misiones fundadas por los jesuitas en la extensa zona del Paraná, en el sureste de América, conocidas como reducciones. ¿Recuerdan las reducciones guaraníes? Que en el castellano de los siglos XVI y XVII significaba comunidades. Pero qué cosas. Un filósofo adepto de la razón y solo la razón, elogiando a unos sacerdotes católicos que se habían apropiado de las tierras de los indígenas, diciendo: exprópiese para ahora administrarlas ellos y poner a trabajar a los indígenas en sus propias tierras. Entonces, miremos cuántas personas hoy en día no siguen a estos filósofos pensando que son los genios de la razón, despojados de la religión, y en realidad son sacerdotes católicos. Voltaire, el genio de la razón, el filósofo, era un jesuita perteneciente a la Orden del Temple. ¿Quién se puede inventar eso? Es que la realidad supera la ficción. Y ya para finalizar, nosotros vemos que este gran terremoto no solo estremece físicamente a la ciudad de Lisboa, sino que causa un terrible estremecimiento religioso. Porque en el momento en que la Iglesia Católica trató de solucionar el problema, de esconder lo que a toda luz fue un ataque del demonio en contra de una iglesia a la cual Dios le había retirado su gracia. Dios le daba la espalda a la Iglesia Católica por idólatra y por andar embriagada con la sangre de los santos. Entonces, la Iglesia Católica introdujo este concepto de la falsa ciencia, de la falsa razón, de la filosofía, y eso no era más que ateísmo. El ateísmo se empezó a introducir en la mente de los simples, los cuales empezaron a pensar que como la ciencia ahora comprobaba que estos terremotos no eran designio de Dios o la furia del demonio, entonces realmente tal vez Dios no estaba ahí, como le habían hecho creer a las personas. Es la conclusión lógica que sigue al concepto de desligar a Dios de la naturaleza. Se introduce un ateísmo. Entonces, ese terremoto físico que ocurrió en Lisboa desembocó en un terremoto religioso, porque se le introdujo a la gente la semilla del ateísmo al pretender explicar todo ahora a través de la falsa ciencia. Entonces todo acontecimiento que ocurría se podía explicar por la ciencia, tranquilo. Y este desastre climático no es por Dios ni por el demonio, no. Es la ciencia. Entonces eso luego, ese ateísmo, se tradujo en un terremoto político, porque todas las monarquías en Europa eran unas teocracias, porque era el Papa de Roma el que quitaba y ponía reyes, porque según la cosmovisión de la época, el Papa de Roma era el representante de Dios en la tierra, casi como Jesús mismo. Pero ahora las masas de personas tenían el concepto de un ateísmo en donde, bueno, tal vez Dios no está realmente imponiendo todo lo que ocurre en la tierra. Tal vez no es Dios el que alimenta a los animales, sino que es la naturaleza misma la que se encarga de alimentar a los animales. Y según ese orden de pensamiento, según esa secuencia, entonces tú piensas, ok, bueno, tal vez tampoco es Dios el que pone a los gobernantes. Porque una familia debe ser siempre gobernante de generación en generación. ¿Será que realmente es Dios el que pone a esos reyes ahí? Entonces, obvio que el ateísmo desembocaría en el colapso de las monarquías en Europa. Porque si Dios no puede gobernar los asuntos de la naturaleza, ¿por qué Dios podría gobernar los asuntos del pueblo? Entonces, la teocracia
empezaría a colapsar y empezaba a quedar desvirtuada. Los reyes católicos también colapsaban. Y eso paulatinamente fue llegando hasta el punto en que se desató la Revolución Francesa, donde el ateísmo llegó al punto máximo. Las personas literalmente no creían en nada que tuviera que ver con Dios, quemaban las Biblias, odiaban a los sacerdotes católicos por su vida lujuriosa y, además de todo, perseguían a todo aquel que se atreviera a predicar la palabra de Dios, no solo a los sacerdotes católicos, sino a quien fuera. Porque de alguna manera este tren de pensamiento de la falsa ciencia y la falsa razón empezó a hacer colapsar a toda la sociedad. Aquí vemos que se cumple otra profecía que tiene que ver con el sexto sello, cuando se nos dice que el sol se puso negro como tela de silicio. Y de nuevo, igual que el terremoto, que podemos ver dos cumplimientos, uno literal y otro simbólico. Asimismo, con esta profecía del sol poniéndose negro como tela de silicio, podemos ver un cumplimiento literal y otro simbólico. En el caso del cumplimiento literal, lo podemos ver cuando hubo un día oscuro en Estados Unidos, en la región de Nueva Inglaterra, en el año 1780. Leamos: el día oscuro en Nueva Inglaterra se refiere a un evento que sucedió el 19 de mayo de 1780, en el que se observó un inusual oscurecimiento del cielo a pleno mediodía en la región de Nueva Inglaterra, Estados Unidos. El día oscuro tuvo lugar en el este de Canadá y en los 6 estados que conforman la región de Nueva Inglaterra en los Estados Unidos, y fue descrito como único en su especie, un inexplicable oscurecimiento y de extensión notable por intelectuales y testigos. Los periódicos de la fecha no hablan de nieblas ni de incendio. Los titulares daban cuenta acerca de un día sobrenatural, algo que jamás había ocurrido. Igual que el terremoto, es un evento que no ha vuelto a ocurrir. Asimismo, ese día oscuro nunca ha ocurrido, aún no ha vuelto a ocurrir. Es un cumplimiento literal, pero también vemos un cumplimiento simbólico. Lo vemos cuando las personas se empiezan a alejar desencantadas del cristianismo, porque se les sembró en la mente la semilla del ateísmo, la cual fue implantada precisamente por la Iglesia Católica a través de su orden del Temple, de sus caballeros templarios o masonería eclesiástica. Y ya vimos, lo hicieron para ocultar el hecho de que sus delitos habían traído la terrible furia del demonio sobre Lisboa. En este caso entonces, ahora el sol que se pone negro y oscuro no simboliza a Jesús, y más concretamente a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios. Entonces las masas se fueron desmoralizando más y más, en la medida en que empezaron a aceptar en su corazón esa semilla del ateísmo. No veían la razón por la cual tenían que guardar los mandamientos de Dios. Entonces, de un momento a otro, en Francia, declararon como nueva diosa la diosa de la razón, y hasta un pintor presentó a esta diosa de la razón pisoteando a Cristo, y declararon que Dios había muerto. Un señor gritó hacia el cielo diciendo: Dios, si realmente estás vivo, que caiga un rayo y me mate. Y todo esto ocurrió en Francia, al mismo tiempo que se empezó a desatar una inmoralidad rampante. En Francia habían orgías en cada esquina, un desenfreno inmoral nunca antes visto, y eso llevó finalmente a la Revolución Francesa en 1798, en donde colapsó la monarquía francesa, y de ahí todas las monarquías del mundo empezaron a colapsar como unas piezas de dominó. Plop. Leamos en Malaquías capítulo 4 versículo 2: Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Entonces, el sol nos representa a Jesús, pero no un sol cualquiera, el sol de justicia, es decir, Jesús con la ley de Dios, porque Jesús sin la ley de Dios es el anticristo. Entonces, nosotros vemos que durante la Revolución Francesa,
los hombres se despojaron del temor de Dios y eso desató a que se produjera en esa nación lo que se conoció como el reinado del terror, en donde multitudes ateístas fueron y tomaron al rey Luis XVI y le cortaron la cabeza, tomando la justicia por sus propias manos. Hermanos, es de locos, porque miremos todo lo que ha causado la Iglesia Católica por no aceptar sus pecados, por no arrepentirse. Impresionante. Y no olvidemos algo que salió recientemente, cuando hay un video un poquito extraño del presidente Joe Biden diciendo que su café a él le gusta oscuro, oscuro. I like my coffee dark. Y luego en el vaso vemos el año 2024. Entonces no es que esté diciendo que algo va a pasar en el 2024 porque nosotros no nos guiamos por profecías de hombres impíos o que no guardan la ley de Dios. Pero nosotros podemos ver claramente que en Estados Unidos están operando las mismas fuerzas que operaron en los momentos previos a la Revolución Francesa. Nosotros vemos el ateísmo rampante en Estados Unidos, convirtiéndose casi que en la primera religión del país, el ateísmo. Las masas desmoralizadas, las personas no tienen temor de Dios, dicen cualquier tipo de insultos, y también los pastores evangélicos diciendo que todos los desastres climáticos son castigo de Dios, cuando Dios aún no ha desatado su ira. Estamos aún en la misericordia de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Vemos que es la misma iglesia la que está blasfemando a Dios, mientras que las masas de personas están practicando el ateísmo. Son las mismas cosas que se daban en los momentos previos a la Revolución Francesa, hermanos. Finalmente, pronto también vamos a ver cómo se empiezan a perseguir a los santos de Dios. Es algo que ya estamos viendo con el movimiento sodomita, en donde personas que están predicando en la calle son capturadas y llevadas a la cárcel, mientras que los sodomitas siguen corriendo desnudos por las calles. Todo hace parte del mismo proceso que ocurrió en Europa. Entonces no dudemos que el demonio va a azotar fuertemente a las ciudades de Estados Unidos. Ya vimos lo que pasó en la isla de Maui, en Hawái, Plop. Sin embargo, también vamos a ver a los pastores evangélicos diciendo que fue Dios el que causó eso en Hawái. Y eso es una blasfemia, hermanos. Entonces, nosotros vemos que cuando el número de los hermanos santos de Dios que guardan la ley esté completado, y los que han de ser mártires serán mártires y se complete ese número, y los 144,000 se completen también y sean sellados, entonces vendrán las 7 plagas de la ira de Dios, hermanos. Y imagínate nada más, si la furia del demonio es terrible, capaz de ocasionar ese horrible terremoto en Lisboa, imagínate lo que será la ira de Dios. Ya vemos que habrán personas que desearán morir y no podrán. Es de locos. Sin embargo, entonces también no olvides que no permanezcas ahí inmóvil ante la injusticia. No te quedes en Babilonia viendo cómo Babilonia comete todo tipo de actos criminales en contra de la sangre inocente. No olvides lo que está ocurriendo con el aborto, lo cual es permitido por las iglesias cristianas, porque el aborto es decretado por el Estado y estas iglesias, tanto católica como evangélica, como la quieras llamar, tienen convenios con el Estado. Son iglesias que reciben dinero de parte del Estado. De esa manera hacen parte del terrible pecado del aborto, porque por el negocio, por el dinero, permiten que el Estado pase todo ese tipo de leyes. Y hermanos, por eso nosotros tenemos que mantenernos firmes en salir de Babilonia, pero además en guardar los mandamientos de Dios, sabiendo que Dios solo va a proteger a todos aquellos que guarden su ley y tengan misericordia, porque los que no tienen misericordia tampoco van a recibir misericordia, hermanos. Es clarísimo.
Entonces, cobíjate bajo las alas del sol de justicia, guarda la ley, ten fe, ten misericordia, no importa lo que ocurra. Recuerda que Dios ha venido a salvarte, no a destruirte. Entonces no te dejes arrastrar por estas religiones, porque no se van a arrepentir, hermanos. Babilonia seguirá siempre como ha sido. Desafortunadamente, si tienes familiares en Babilonia y ellos no quieren salir de Babilonia, lamentablemente es señal de que van a recibir las 7 últimas plagas de la ira de Dios. Es algo terrible, pero Dios no quiere que tú, por amor a tus familiares, recibas esas plagas. Tú estás llamado a salir de Babilonia, así como Lot tuvo que salir de Sodoma, aun y cuando sus hijas quedaron en Sodoma. Es algo muy triste, pero era lo que había que hacer, porque los pecados de Sodoma habían llegado hasta el cielo. Es lo que ocurre. Nosotros vemos que este proceso se repite a través de la humanidad. Y hermanos, no sigo porque entonces no acabo. Hasta pronto, hermanos.